Entonces, vamos a entrar con la tríada, que es muy importante, esta tríada del conflicto, duelo, trauma, ¿no? En esta tríada del conflicto, duelo, trauma, el planteamiento es que todas las personas, por el simple hecho de ser seres humanos, traemos algo de esto. En algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Decía un autor, ¿no? Los seres humanos, somos seres en conflicto. Desde la perspectiva del desarrollo humano, del desarrollo cognitivo y del desarrollo moral, el conflicto es el motor del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva marxista, dialéctica hegeliana, plantea que el conflicto también es el motor de la historia, ¿no? La lucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, este aspecto dialéctico de la tesis, la antítesis y la síntesis, pues nos permite entender el conflicto como un proceso de lucha, de encuentro entre fuerzas. O sea, el mismo concepto del conflicto ya trae un elemento económico y energético. El conflicto es una lucha entre dos fuerzas, ¿no? Hay una reacción física, porque el conflicto es energía. Vean eso, el conflicto es energía. El conflicto es motor porque la lucha de los opuestos entre dos fuerzas genera energía, saca chispas, produce, ¿no? Recientemente, pues en el CERN, ¿no? Donde hicieron esta investigación sobre el bosón de Higgs, no sé, donde ponen dos partículas a correr ahí en un circuito de 16 millas o 16 kilómetros y logran que esas micropartículas logren chocar, ¿no? Pues es un conflicto. Entonces el conflicto es el choque de dos fuerzas que genera energía. Ahora, cuando genera energía, esa energía se vuelve a reabsorber. Vamos a decirlo así, el conflicto se recicla. Estamos en ciclos de constante conflicto. Entonces, el conflicto es parte de nuestra vida, ¿no? El conflicto es parte de la vida física, de la vida biológica. Por ejemplo, estos conflictos se van experimentando como duelos a lo largo de nuestra vida. Existen duelos, digamos, normativos y duelos extraordinarios. Los duelos normativos, por ejemplo, duelos normativos cuando naces. Ahí hay una pérdida. Siempre en el conflicto, cuando pasas a otro nivel, entras en un duelo. Hay una pérdida. Siempre el conflicto va a suponer una pérdida. Pero siempre el conflicto, mientras que supone una pérdida, también supone una ganancia. Porque el conflicto, la lucha, genera un excedente energético. Esto es, cuando una fuerza choca con otra fuerza, no solamente es la suma de estas dos fuerzas, sino que genera otra fuerza. ¿Okay? Esa fuerza que se produce es una fuerza expansiva. Y aparte, esa fuerza expansiva también se absorbe en los elementos que están chocando, ¿no? Entonces, claro, va a haber una pérdida, pero también va a haber una ganancia. Y aquí, en esta relación entre el conflicto y el duelo, ¿verdad? Entonces decíamos, el conflicto es cíclico. Ajá. Y tiene que ver con dos fuerzas que generan aquí un campo mucho más amplio. Digamos, el conflicto es la sumatoria de 1 más 1, 2, 3. 1 más 1, 3, exactamente. Porque se hace más grande. Porque se hace más grande. Sí, añade otro. Entonces no solamente es la sumatoria, sino que hay generación de un excedente de energía. Ahora, cuando hablamos de duelo, es que este conflicto, este ciclo del conflicto, cuando choca
se transforma y genera otro ciclo, pasas a otro nivel y vuelves a generar el conflicto y pasas a otro nivel. Y aquí tenemos el spin energético de la vida, el espiral de la vida. El espiral de la vida es esta energía conflictiva que genera pues, lo que podemos llamar el desarrollo, la evolución, ¿no? Entonces, claro, entonces en el duelo vamos experimentando, en cada ciclo vamos experimentando una pérdida, pero adquirimos una ganancia, ¿no? Una pérdida, pero adquirimos una ganancia. Ese proceso de pérdida y ganancia se le llama, vamos a ponerle esta palabra, medrar. ¿No? Medrar. Medrar, ¿qué es qué? ¿Qué es medrar? Es Como enmendar. cuando un árbol, una planta, da sus frutos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Florece? ¿Eh? Cuando florece. Florecer. Medrar es florecer. Sí, lo chicas. Es el florecimiento, ¿no? Y entonces muchos filósofos de la antigüedad, ¿verdad?, hablaban sobre el medrar, el madurar, el florecer. Estamos destinados a eso. Todo en la realidad, todo en el universo se encuentra orientado a medrar. Estamos aquí. Medrar, yo lo relacionaba con miedo, pues así. Pues eso es amedrar. Amedrentar. Medrar Es florecer. Medrita. Bueno, de ahí viene también el movimiento del potencial humano. Cuando medras, entonces desarrollas todo tu potencial. Órale. Pero el potencial es un aspecto energético y económico. Entonces no es un proceso lineal. Es que es importante entender el ciclo del conflicto. Porque si no entendemos el ciclo del conflicto, vamos a creer que los procesos son lineales. Y más bien son cíclicos. Y siempre en el conflicto y en el medrar, siempre hay una pérdida y siempre hay una ganancia. Y hay una multiplicación. Porque no es 1 más 1 es 2, sino es 3. Hay un más, ¿no? Hay un plus. Marx, ¿verdad?, hablaba del plusvalor. Hay algo que hay un excedente, hay un exceso, ¿no? En el psicoanálisis lacaniano le llaman el goce, ¿no? Bueno, ese exceso que se encuentra ahí no solamente es un exceso, podríamos llamarlo así. Ese exceso, ese 3 que está ahí, por eso es la Trinidad, ¿no? Ese exceso es el motor de la historia. Ese exceso es, vamos a llamarlo así, el espíritu. Entonces, el espíritu es el que genera esos procesos. Es el motor de la vida, el motor primero, ¿no? La causa primera, es el Big Bang, es lo que genera todo lo demás, ¿no? Ahora, ese espíritu realmente se encuentra, es un campo de espirales, un campo. Ahí entendemos esto que está acá, eso que está allá es lo que los hindús llamaban o llaman chakra. Ese es un chakra, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede cuando tenemos ese conflicto que es innato, con natural a la realidad, pero en ese conflicto llevamos a cabo estos procesos de duelo, esas pérdidas? Cuando nacemos, cuando caminamos, cuando caminas hay un duelo normativo, ¿verdad? Pero hay una ganancia.
Cuando llegas a la adolescencia, también hay un duelo normativo, pero también hay una ganancia, ¿no? Entonces vamos pasando, hay un antropólogo, Villoldo, que dice que estas etapas son iniciáticas, son procesos iniciáticos. Nuestra vida, cuando entramos a la vida, pasamos por etapas iniciáticas, ¿no? El medrar, el florecer supone pasar por etapas iniciáticas. Estas etapas iniciáticas en las culturas llevan a cabo rituales iniciáticos para marcar una etapa de otra, porque esos rituales iniciáticos marcan un antes y un después. Ese antes y ese después es un trauma. ¿Qué es trauma? Etimológicamente, trauma significa, es una rotura, es algo que se rompe. Esto es, el trauma también es inherente al ser humano. Vivimos pequeñas experiencias traumáticas o grandes experiencias traumáticas. Aquí cuando utilizo la palabra trauma no lo utilizo en el sentido psicopatológico del término, no es lo que viene en el DSM-5, no lo estoy viendo como un trastorno, lo estoy viendo como un parteaguas, como lo que Carl Lorenz llamó un periodo crítico donde se llevan a cabo una impronta. Entonces el trauma, esta rotura, supone una crisis. Y esa crisis posibilita una impronta. ¿Qué significa esto? Los seres humanos, como estamos en conflicto, en procesos de duelo. Algunos plantean que estos duelos son ciclos de 7 años, son septenarios, ¿no? Cada 7 años vivimos un duelo. Cada 7 años todo tu cuerpo se renueva completamente. Cada 7 años tú empiezas a florecer. Cada 7 años puedes experimentar ese duelo como una crisis. El trauma es inherente al duelo, como el duelo es inherente al conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es aquí desde esta perspectiva del trauma? El trauma supone una crisis, como una desestabilización. Vamos a llamarlo así, un movimiento, ¿no? Tu cuerpo, tus células llevan a cabo un movimiento. Podemos llamarlo así, para decirlo un poquito más traumático. Hay momentos en que tu alma y tu cuerpo se dislocan, ¿no? Y entonces dices, chingada, traigo el hombro dislocado, ¿no? Entonces, bueno, esto es malo, es bueno, ¿no? Entonces de repente tu cuerpo poco a poco empieza a acomodarse con el hombro, ¿no? Entonces también se te deslocan las ideas, se te deslocan los paradigmas, ¿no? Entonces la crisis siempre va a ser un cambio de paradigmas. Cada 7 años vivimos cambios de paradigmas. El trauma, cuando vivimos ese cambio de paradigma, generamos nuevas improntas. ¿Qué son improntas? Las improntas son impresiones, ¿no? O sea, Carl Lorenz comentaba de que cuando en los periodos críticos de ciertos mamíferos, o de los mamíferos, ¿verdad? En ese periodo crítico, el mamífero integraba las impresiones del medio ambiente. Por eso son muy importantes los rituales. El ritual permite que se integre la impronta. Por ejemplo, ahorita estaban hablando sobre el huevo de obsidiana, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con la etapa de la menarca en las mujeres? ¿No? O la etapa donde el niño tiene sus sueños húmedos, ¿no? Entonces ahí empieza un conflicto, ahí se da un duelo, ahí se da un trauma. Pero, ¿qué sucede en nuestra cultura? Que no disponemos de un dispositivo mitológico, de ritual, que permita llevar a cabo ese pasaje, ese paso iniciático de la infancia y la adolescencia. Pues de repente tenemos que la impronta en la menarca de las mujeres es
pues eso es sucio, ¿no? O no te dijeron nada y es el susto de verte sangrando, ¿no? O en el niño, pues de que eso es pecado, que eres cochino. Sin embargo, otras culturas disponen de dispositivos de rituales para generar otro tipo de improntas, ¿no? Y entonces en esa impronta, en algunos rituales, por ejemplo, que ya se están retomando aquí en Occidente, con la carpa roja y todo esto, pues bueno, es celebrar la menarca, es realizar una conexión con la sangre. No es que tengo mi periodo y me pongo una toalla y ahí va la basura, sino hay que hacer algo con esa sangre, porque en esa sangre hay espíritu, en esa sangre hay alma, esa sangre hay una visión vital sobre la sangre, sobre el sagrado. Entonces es muy diferente la impronta que tiene una chica, un adolescente que no vivió ese acompañamiento, ¿no? Versus la impronta acompañada a través de un ritual, de una mitología que dignifique, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede en términos, ahora sí, de desequilibrio y patológicos con esto? Pues de que vivimos esas experiencias, como dice el doctor Hammer, en soledad. Vivimos esos traumas en soledad. Sí. Nacemos y ahora la incubadora. Pues en soledad. No hay apego, no hay conexión, ¿no? Entras a la adolescencia, pues en tu cama y en el baño, en soledad. Entonces vamos viviendo experiencias traumáticas de duelo y de conflictos donde no tenemos el acompañamiento necesario. Ya este concepto es bien importante, ¿no? Porque ese acompañamiento, en teoría, es el que te lo va a dar tu mamá y tu papá, o tu abuelo, tu abuela, tus hermanos, tus hermanas, ¿no? Tu tribu, tu clan. Y de repente nos encontramos solos o solas, pues sin clan, ¿no? Como solas frente al mundo, ¿no? Y entonces esa experiencia de soledad baja. Es una impronta. La soledad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando experimentamos no solamente esa soledad, sino que nos enfrentamos a un contexto violento, a un contexto agreste, a una circunstancia social y cultural donde esta experiencia traumática de la soledad, aparte se le añade la agresión y la violencia? Aparte. Donde entonces entra el abuso, el rechazo, el abandono, la violación, el maltrato, la negligencia, la exigencia, pues diferentes formas de violencia simbólica que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces eso va generando a la soledad, que va siendo el núcleo traumático. Le añadimos pues otras heridas y otras experiencias traumáticas. ¿Qué es lo que sucede con estas improntas traumáticas? De que la persona se encuentra atrapada en la crisis, de que la persona no medra, no florece. Digamos que la persona, en lugar de llevar a cabo este proceso, este spin, ¿verdad? Del medrar, del florecer, pues de repente se queda atrapado en un círculo. Y la evolución de la persona queda solamente como una posibilidad. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dicen los neurobiólogos con el trauma? ¿No? Lo que dice el Van der Kolk. Bueno, pues nos quedamos atrapados en nuestro hemisferio derecho. Nos quedamos atrapados en el hemisferio emocional del cerebro, que aparte tiene que ver con el pasado. Entonces nos quedamos ahí atrapados en otra dimensión.